Si me acompañan, vamos a empezar leyendo el Salmo 84. Salmo 84. Y lo que vamos a hacer es leerlo, orar y que el Señor guíe este momento. Alguien me decía, oye, qué padre salmo te tocó. Nomás con leerlo, con eso es suficiente. Y yo estoy seguro que sí. El salmo por sí ya vale la pena el estar aquí. Entonces, vamos a leer Salmo 84. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de la impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da al Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Vamos a orar. Señor, estamos el día de hoy reunidos como tu iglesia, como tu pueblo. Señor, y esto es una realidad para nosotros. Estamos en tu presencia. Y el día de hoy sabemos que tú estás aquí entre tu pueblo, con tu pueblo. Te pedimos que tú seas el que hable el día de hoy. Que sea tu palabra la que toque, transforme, aliente, exhorte, anime. Espíritu Santo, te pedimos, sé con nosotros. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para poder contemplar las maravillas de tu palabra. Señor, y te pido que aún en mi debilidad, mi falta de experiencia, que seas tú el que sea glorificado, exaltado. Y a pesar de cualquier impedimento, tu nombre sea glorificado. Te pedimos eso en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. 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 Hace poco tiempo recibí un correo de una persona de Estados Unidos, un pastor que nos preguntaba cómo celebrábamos nuestras posadas, las posadas congregacionales, los tiempos de que nos reunimos a comer como iglesia. Y le estaba escribiendo el correo y estaba recordando lo hermoso que eran esos momentos. Pero también me puse a recordar cómo el año pasado no tuvimos la posada y todo fue por medio de un video. De hecho, mi esposa y yo nos pidieron que hiciéramos un video para mandarle saludos. Un video, lo hicimos como varias veces porque no nos salía y me puse a pensar, ¿qué diferencia es el poder disfrutar a alguien en persona? Disfrutar la presencia de alguien. Y ahora que nos estamos reuniendo, tenemos estas reuniones presenciales, hemos podido ver la alegría, el gozo de poder disfrutar de la presencia de unos con otros. Pero en medio de todo eso es bueno recordar que las reuniones principalmente
no solamente es de vernos, de ver amigos o de ver hermanos, sino que es un tiempo en el cual el pueblo de Dios se encuentra con Él. Y el salmo que vamos a ver el día de hoy nos ayudará a recordar lo precioso que es, lo más precioso que tenemos, que es nuestro Señor. Y por lo tanto, somos dichosos, bienaventurados, al buscar, experimentar su presencia en nuestras vidas. El Salmo refleja la oración de alguien que no vivía ahí en el templo, no era como Asaf. Era un peregrino, que él solamente podía ir quizás 1 o 3 veces al año al templo. Es un peregrino que disfruta por momentos de estar ahí en la presencia del Señor, pero se tiene que regresar. Pero también al estar él meditando en eso, se da cuenta que más que el lugar, lo más precioso es que su fortaleza y su confianza está en el Señor mismo. El Salmo lo dividí en 3 partes. La primera parte es del versículo 1 al 4 y lo he titulado La dicha de experimentar la presencia del Señor. Número 2, del 5 al 7, es la dicha de ser fortalecidos por el Señor mientras lo buscamos. Y por último, la dicha de confiar en el Señor. Así que vamos a volver a leer la primera parte, la primera estrofa, que es del 1 al 4. La dicha de experimentar la presencia del Señor. Y vamos a leer nuevamente esta porción. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aun desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. En esta primera parte vemos 2 afirmaciones o 2 oraciones del salmista. En el versículo 1 empieza diciendo, cuán preciosas son tus moradas. Y de manera similar, en el versículo 4 dice, cuán bienaventurados son los que moran en esas moradas, en tu casa. Y básicamente está diciendo, qué precioso es el lugar donde tú moras. Y qué dichosos son los que moran ahí contigo. Y en medio de esas 2 declaraciones está la respuesta, o la única respuesta adecuada que él dice que es. Y esta es anhelar estar ahí. Si las moradas son hermosas y estar ahí es, soy dichoso, yo anhelo estar en eso. Pero antes de avanzar, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que esas moradas sean preciosas? ¿Qué es lo que levanta el anhelo del salmista? Y aquí mismo, él mismo lo explica. En el versículo 1, él dice, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Versículo 2, anhela mi alma y desea con ansia los atrios, ¿de quién? Del Señor. Mi corazón y carne cantan con gozo, no al lugar, sino al Dios vivo. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Y termina diciendo, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Lo que el salmista anhela, lo que despierta el corazón del salmista, no es una ubicación, no es un lugar, sino el Dios que está ahí, el Señor de los ejércitos. Y para él, fíjense cómo se dirige a él. Para él no es un Dios pequeño. Para él dice, es el Señor de los ejércitos. 4 veces a través de todo el Salmo, él dice, Señor de los ejércitos. 7 veces lo escuchamos dirigirse a él como el Señor. No solamente el Señor, le dice el Dios vivo, el Rey mío, Dios de Jacob, Señor Dios, escudo mío.
Hay una sobreabundancia del Señor en sus palabras. Y no es como muletilla, ¿verdad? Que a veces oramos y Señor, te doy gracias, Padre, gracias, Señor, por esto, Señor. No, es como una fuente que emana de su corazón. Como cuando escuchamos, ¿verdad? El Señor dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y no solamente está hablando acerca de Dios, Él anhela al Señor. Y aquí como paréntesis, nos podríamos preguntar, ¿qué tan conscientes estamos de ese Dios al cual nos dirigimos? Cuando oramos, ¿qué tanto nuestra oración refleja al Dios de la Biblia? ¿Qué tanto nuestras oraciones expresan un anhelo por estar con Él? ¿O nuestras oraciones expresan una lista de peticiones? Por lo tanto, lo que hacen preciosas estas moradas es el Señor mismo. Lo que despierta el anhelo de Él es la presencia del Señor. De manera que Él desea estar lo más cerca posible, aunque sea en los atrios del Señor. Que los atrios, básicamente eran los patios que estaban en el templo. Y como peregrino era el lugar donde Él podía acceder. Vean el versículo 2. Empieza diciendo, anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Y aquí estas dos palabras son muy interesantes. Por un lado dice, anhela mi alma y aún desea con ansias. Y aunque son dos palabras que parecen similares, la verdad tratan de comunicar juntas un sentimiento bien específico. Por un lado, cuando dice, anhela mi alma, los atrios del Señor, es algo similar a lo que dice el Salmo 17. El Salmo 17, 12, si no está ahí en la pantalla, pueden buscarlo. Salmo 17, 12. Fíjense lo que dice. Como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondites. Es una palabra similar a la que está usando él. Para él es, tengo hambre, o sea, deseo estar con el Señor. Es como esa persona hambrienta. Ese es por un lado. La otra palabra que está usando, que dice, deseo con ansias, o la Nueva Versión Internacional lo pone de esta manera, casi agonizo por estar ahí. Esa palabra, la misma palabra, es usada en el Salmo 119. En el Salmo 119, si me acompañas, en el versículo 81 y 82. Fíjate cómo lo pone de esta manera. La misma palabra. Mi alma, versículo 81, desfallece por tu salvación. En tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Entonces, básicamente él está diciendo, te necesito y si no te tengo, desfallezco. Es como un bebé, ¿verdad? Que está anhelando comer algo y literalmente si no lo tiene, desfallece o perece. ¿Te has sentido alguna vez así? Que dices, estoy cansado de todo lo que he probado en este mundo y anhelo algo más. Señor, te necesito, te deseo, desfallezco si no estás aquí. No eres el único, el salmista lo siente así. Y la buena noticia es que el Señor quiere responder a esa oración. Hay un gozo estar en la presencia del Señor. Y en el versículo 12, siguiendo, él dice, mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Él está gozoso ahí en la presencia del Señor. Pero luego en el versículo 3 empieza algo interesante, una imagen interesante. Dice, aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Él está ahí disfrutando del Señor, pero sabe que tiene que volver. Él no es como los que están morando ahí. Entonces el salmista o el que representa al salmista empieza a ver el templo, el edificio y empieza a ver al gorrión.
un pajarito de 4 pulgadas, así pequeño e insignificante, y aún el gorrión ha encontrado ahí casa. Empieza a ver a la golondrina, que es un ave migratoria, que anda de un lado a otro, y aún ella ha encontrado un lugar donde poner sus polluelos. Y él es como esas aves que vienen de fuera, pero a diferencia de ellas, él tiene que irse. Pero en donde básicamente lo que su foco de atención está diciendo, estas aves están aquí, pero lo que él realmente anhela o cela es, por ejemplo, lo que está viendo. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Él se tiene que ir y dice, "Wow, yo quisiera ser como esos que están ahí continuamente alabando al Señor". Y la primera aplicación que pudiéramos encontrar aquí, o una de ellas, es que a diferencia del salmista, nosotros, hermanos, no tenemos que ir a un lugar específico para tener que encontrarnos con nuestro Dios y disfrutar de su presencia. No tenemos que vivir en el templo ahí, físico, para poder alabar y adorar a nuestro Dios. Mira cómo lo pone Jesús en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, del versículo 21 al 24. Aquí va a estar en la pantalla, no lo busquen. Pero el Señor Jesús, respondiendo a la mujer samaritana cuando le dijeron, ¿dónde hay que adorar? ¿En el templo? ¿En dónde? Jesús respondió de esta manera. Él dijo, versículo 21, mujer, ¿cree lo que te digo? La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Versículo 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Lo que Jesús está diciendo es que iba a venir el tiempo en el cual no iba a haber necesidad de un templo físico para poder tener comunión con el Padre. Recordemos que en aquel tiempo el templo había un velo que dividía el lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios y lo dividía de todo el lugar, del lugar santo, de los atrios, etc. Cuando Jesús viene y Él muere en la cruz, la palabra nos relata que ese velo fue rasgado de arriba a abajo, de manera que ahora los que están en Cristo pueden disfrutarlo. Y esto, nosotros sabemos que ese templo precisamente sería destruido en el año 70. No quedaría piedra sobre piedra, pero sería sustituido ese templo de piedra por un templo espiritual. Los creyentes, los que están en Cristo, ahora serían el templo del Dios vivo. Fíjate cómo lo pone Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, del versículo 16 y el 17. No lo busquen, yo se los leo. 1 Corintios, capítulo 3, 16 y 17. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Esa es la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, el Espíritu que habita ahora en nosotros. Por esta realidad podemos tener comunión con el Padre. Podemos anhelar, por ejemplo, que si nosotros como iglesia somos el templo del Espíritu Santo, la morada del Dios, podemos anhelar y esperar que en nuestras reuniones el Señor se manifieste aquí. Podemos esperar que el Señor como iglesia, que Él nos visite. La pregunta es si lo anhelamos, si lo esperamos, si lo estamos
si lo vemos de esa manera? ¿A qué venimos a nuestras reuniones? ¿A escuchar un mensaje? ¿A cantar canciones? ¿A ver amigos? ¿O venimos a encontrarnos con el Dios vivo? El Dios que levantó a Cristo entre los muertos. El Dios que dice que en donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí Él estará en su pueblo. Y más adelante vamos a hablar de nuestra relación personal. Pero para terminar esta parte Él dice, cuán bienaventurados son los que moran en la casa del Señor. Continuamente ellos le adoran. Hermanos, tenemos un privilegio aún más grande. Nosotros no estaremos morando en un templo físico, pero el Señor, por medio de su Espíritu Santo, ha hecho morada en nosotros y podemos alabarle, podemos conocerle y esperar que Él se manifieste en nuestras reuniones. Por último, Él comenzó diciendo, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor. No por las moradas en sí, sino por el Dios que está en esas moradas. Cuán preciosas son tus moradas. Por esta razón, hermanos, podemos ver de una manera diferente nuestras reuniones. Cada vez que nos reunimos, podemos decir, qué hermosas son estas reuniones. Porque es la reunión donde están aquellos en donde mora el Señor, en donde está el Señor en medio de nosotros. Por ejemplo, meditando en todo esto, el otro día que iba a mi grupo de casa, iba un poco cansado. Yo decía, quiero descansar un poco, trabajando muy temprano. Pero estaba viendo la reunión de grupo de casa como algo que no debería ser. Ahí, en nuestros grupos de casa, cuán preciosas son esas reuniones. También ahí está el Señor en medio de nosotros, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Ahí está el Señor. Hermanos, qué privilegio es reunirnos el día de hoy, no a través de una pantalla. Qué privilegio estar aquí nosotros, porque aquí está el Señor. Qué privilegio reunirnos cada viernes, aunque sea un grupo pequeño. Ahí está el Señor. Amén. Ahora, te preguntarás, bueno, ¿y qué pasa con el día a día cuando no estoy reuniéndome con mis hermanos? ¿Qué pasa en el día a día, en la semana, o sea, sí, el día que me junto o el domingo, pero ¿qué pasa con eso? Bueno, la segunda parte nos ayuda a ver como este peregrino que tenía que regresar y a lo mejor no iba a estar en el templo, que el Señor es su fortaleza, esté en donde esté. Eso nos lleva al segundo punto, que dice, la dicha de ser fortalecidos por el Señor mientras le buscamos. La dicha de ser fortalecidos por el Señor mientras le buscamos. Versículo del 5 al 7. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca lo convierte en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios. Y la primera parte dice, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti. Y esta palabra poder se puede referir como cuyo refugio está en ti, pero es más, cuya fortaleza es el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre cuya fortaleza está en el Señor. Y la segunda parte que dice, cuán bienaventurado es el hombre en cuyo corazón están los caminos de Dios. Básicamente lo que está diciendo aquí es, cuán bienaventurado es el hombre. Así como decía, deseo estar en los atrios, no por los atrios, sino porque ahí está el Señor. En cuyo corazón están los caminos del Señor. Los caminos hacia Sion no es en sí por los caminos, sino porque a dónde los lleva el camino. Sion era el lugar donde estaba el templo, donde estaba la presencia del Señor. Básicamente está diciendo, cuán bienaventurado es el hombre en cuyo meta, anhelo final,
es el Señor mismo. Y que en esa meta, búsqueda del Señor, que en su corazón es el Señor, lo que él anhela, lo hace fortalecido dependiendo del Señor. Y aquí, en esta parte, vemos que el salmista ya no está ahí en el templo, pero él está en el día a día. Y probablemente va camino. Puede ser que vaya en camino hacia Sión. Pero lo que quiere comunicar con el siguiente versículo es, aún aquellos que van camino allá, en el camino van a encontrar dificultades. Por ejemplo, la palabra que nos dice aquí, pasando por el valle de Baca, es una palabra interesante y puede significar, algunas traducciones, o ahí inclusive a lo mejor en tu Biblia tiene un pie de nota, es el valle de lágrimas. Otros dicen que la palabra suena como un valle árido, un valle seco. Y lo que vemos con esto es que en nuestro caminar siempre va a haber dificultades. En nuestro caminar siempre va a haber tiempos áridos, tiempos difíciles, tiempos en los cuales vamos a ser tentados a ya no seguir buscando al Señor, o que nos desvíe, o que pongamos nuestra mirada en Él, o que Él sea nuestra meta. Sin embargo, el corazón cuya meta es el Señor, esas dificultades que está pasando, que todos hemos pasado, o que estás a lo mejor pasando, si tu meta es el Señor, tu anhelo es Él, no solamente eso, sino tu fortaleza es el Señor. Esas dificultades, fuera de desviarte o alejarte, se pueden convertir en un manantial en el cual experimentes la bendición del Señor, aún en medio de las dificultades. Como Él dice, pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Aún en medio de esa situación, esos valles pueden ser convertidos en manantiales. Y algo que Él no puede hacer, las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Así que el corazón que anhela el Señor, aunque está pasando por valles difíciles, pero si tu fortaleza es el Señor, hace toda la diferencia del mundo. Y esto nos recuerda otro valle, ¿verdad? En el Salmo 23, que dice, aunque pase por el valle de sombra, ¿y qué? No temeré más alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Hace toda la diferencia cuando el Señor está con nosotros. Hace toda nuestra diferencia. Y esto nos ayuda a recordar, Él está diciendo, ¿cuál bienaventurado es aquel cuyo poder está en ti? Va pasando por esos valles y va a dar el poder en poder y va a comparecer ante el Señor. Hermanos, no caminamos la vida cristiana, no buscamos al Señor en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Fíjate cómo lo pone Pedro en Hechos 3, capítulo 3, 19, si me acompañan. Hechos 3, 19, 20. ¿Cómo es que pasar por un lugar difícil puede convertirse en un manantial, en bendición? ¿Qué es lo que hace eso? Sí, las fuerzas del Señor. ¿A qué se refiere eso? Fíjate cómo lo pone Pedro en su primera predicación. Por tanto, arrepiéntanse, versículo 19, y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Y es la parte que quiero resaltar. A fin de que tiempos de alivio vengan, ¿de dónde dice? De la presencia del Señor. Y Él le envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús. Pase lo que pase en donde estemos, si tenemos al Señor con nosotros, eso hace toda la diferencia, hermanos.
Si tenemos al Señor, ¿qué temeremos? Como dice el salmista. Y lo que pasa es, y esto es todo el tiempo, tenemos al Señor todo el tiempo con nosotros. No es solamente en tiempos específicos. La otra vez escuché una imagen que me gustó, que era, a veces vemos nuestra relación con el Señor como si fuera como cuando estamos con el celular. Tú cargas el celular en la mañana, ya se cargó, y te vas, no lo vuelves a cargar, y ahí va bajándose la pila todo el día, y muere al final del día, ya está acabado. Y a veces pensamos que nuestra relación con Dios es parecida, así, sí, tengo mi tiempo en la mañana, Señor, y me olvido de Él. Y paso por esos valles a veces, dificultades, problemas, veo el periódico, las noticias, mataron a estas personas aquí, etcétera. Escuchan alguien te habla, pasó algo con un familiar, alguna enfermedad, etcétera. 1000 cosas pueden pasar. Y dices, pero si leí en la mañana, pero ahí nos quedamos. No es como, pero no nos acordamos del Señor. No es solamente como, tengo mi tiempo y me olvidé de Él. No es bien como una lámpara que está conectada todo el tiempo. Todo el tiempo podemos tener acceso al Señor. Todo el tiempo podemos venir ante Él. Todo el tiempo cuando estemos pasando por momentos, el Señor está conmigo. Fíjate, no lo busquen. Fíjate lo que dice el Señor Jesús en Juan 14:23. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. El Señor está con nosotros, hermanos. No veamos como nomás en este tiempo y aquí el Señor estuvo. El Señor está con nosotros, en nosotros, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y eso es nuestro gozo, nuestro privilegio. Lo buscamos confiando en que dependemos de Él, en el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Por último, la última parte del Salmo, que está del versículo 8 al 12, el punto es la dicha de confiar en el Señor. La dicha de confiar en el Señor. Y vamos a leer esta parte. Ahora aquí está el salmista de una manera ya más íntima dirigiéndose al Señor. Y aquí ya vemos un poco más claro lo que es la fortaleza que habíamos leído, cómo se ve el confiar en el Señor. Así que si me acompañan, vamos a leer esa sección completa. Versículo 8. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, contempla el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da al Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurados es el hombre en quien ti confía. En esta última parte vemos al salmista haciendo una serie de peticiones y afirmaciones. Y empieza hablando, Señor, escucha mi oración. A ti, Señor de los ejércitos, por tercera vez le llama Señor de los ejércitos. Escúchame tú, Señor poderoso. Y es interesante porque hace una oración por el ungido. Le dice, déjeme buscarlo acá. Le dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. Y aquí al ungido que se refiere era el rey, el que cuidaba la nación. El que podía cuidar los caminos, el que cuidaba el templo. Y básicamente esa oración sigue teniendo el mismo propósito de que él anhela seguir estando en la presencia del Señor. Él está diciendo, Señor, contempla el rostro de Él, que tu favor esté con Él, con el rey, con la nación. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que esté bien el rey? Y Él dice, porque yo prefiero estar, aunque sea un día, en tus atrios que
fuera de ellos. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque aunque él solamente podía estar en ciertos momentos en el año, él decía, es preferible un momento allí en la presencia del Señor que 1000 fuera de ellos. Él prefiere estar ahí en la presencia del Señor. Para él es lo mejor. Y es interesante que él habla en cuestiones de tiempo y espacio. Por un lado, en cuestiones de tiempo, él dice, es mejor aunque sea un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Habla en cuestiones de espacio. Prefiero estar aunque sea en el umbral, en la puerta. Ni siquiera en los atrios, sino en la entradita. Prefiero estar ahí que estar en la morada de la impiedad, en donde están los impíos, aquellos que no te conocen a ti. Y hermanos, un destello de la gloria de Jesús es más brillante que todas las luces opacas que este mundo pueda dar. Un probado de la presencia del Señor de los ejércitos, de nuestro Padre Celestial. Es más hermoso que cualquier festín que el mundo nos pueda dar. Y el salmista empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es más hermoso que cualquier otra cosa que yo pueda desear en el mundo? Y él empieza a dar razones y empieza a decir, porque estar ahí en la presencia me sostiene todos los demás días. Porque, número 1 dice, versículo 11, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Todo lo que necesitamos, todo lo que tú necesitas está en el Señor mismo. Nada más. Dice sol y escudo. Sol. Sin el sol no hay vida, no hay fuerzas, no hay nada. No crece nada sin sol. No hay fortaleza sin sol. No hay luz para ver sin sol. Y dice, tú sol eres. Y por otro lado, no solamente dice, eres sol, sino escudo. Y aunque está pidiendo por el ungido, él sabe que al final de cuentas, el que lo protege y lo cuida es el Señor mismo. Aunque pedimos por autoridades, al final de cuentas, el Señor es el que nos cuida. Pase lo que pase. Y esto, fíjense la hermosa conexión que hay con el Salmo 27. Si me acompañan, vean qué hermosas esas palabras de sol y escudo, cómo lo vemos aquí. Porque David entendía esta realidad también. Fíjense, Salmo 27. ¿Ya lo encontraron? Y es hermoso porque es el mismo Espíritu el que está hablando. Fíjense, versículo 1. El Señor es mi luz. Hay una relación ahí con el sol. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza. Ahí suena como el escudo, ¿verdad? Que te da fortaleza. Entonces ahí tenemos esas dos. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Fíjense, el versículo 4, ¿cómo lo conectamos con la presencia del Señor? Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. El Señor es lo que necesitamos y eso se encuentra en su presencia. Fíjense cómo dice. Dice gracia. Otra razón dice, porque gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Hermanos, podemos disfrutar al Señor por su gracia.
y en su presencia disfrutamos su gracia también. Pero es su gracia la que nos sostiene, el favor de Él hacia nosotros, que nos permite, nos acerca a Él y nos pone en un lugar de honor como sus hijos amados. Esa es la gloria de nosotros, estar delante del Dios vivo, del Señor, de los ejércitos, del Padre, y poder disfrutarlo a Él. Mira, no lo busques, pero fíjate el Salmo 65, 4. ¿Cómo vemos esa gracia? Salmo 65, versículo 4. No lo busquen. Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Cuán bienaventurado es, dice el Señor, el que acercas a ti para que more contigo. Hermanos, eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Él nos ha acercado al Padre, nos ha acercado para que estemos con Dios, con el Señor y con Jesús mismo. Esa es la gloria del Evangelio. El justo por los injustos para acercarnos a Dios. Y dice, nada bueno niega a los que andan en integridad. Y fíjense eso, estas palabras resaltadas. Nada bueno niega. Nada bueno niega. Y a lo mejor tú puedes decir, a ver, yo le pido muchas cosas buenas al Señor y no me las ha concedido. Creo que está muy exagerado aquí y es algo poético, no necesariamente tenemos que usarlo así literal. Nada bueno niega y lo afirma diciendo, cuán bienaventurados son los que en Él confían. Confiamos que todo lo bueno lo tenemos de Él. Es un llamado a la fe. Es un llamado a creer que todo lo que necesitamos está en el Señor y en nadie más. En nuestro escudo, en nuestro sol, en el que nos da gracia, gloria. Todo lo que necesitamos está en el Señor. Y me encanta este salmo que lo escucho muy seguido del pastor Abelardo. El Salmo 16. Porque fíjense cómo lo podemos ver claramente aquí. Salmo 16. Fíjense. Versículo 2. Déjame buscarlo directamente. Fíjense, Salmo 16, versículo 2. Son las oraciones que han de alimentar nuestro ser. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. ¿Y qué dice a continuación? Ningún bien tengo fuera de ti. Ningún bien tengo fuera de ti. Un bien tenemos para el Señor. Y luego fíjate cómo termina ese mismo salmo. Me darás a conocer, el versículo 11, la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Hermanos, nada bueno niega el Señor porque lo mejor que tenemos es Él mismo y Él ya se entregó, Él ya se dio, Él ya vino a entregarse por nosotros para que pudiéramos tener al Señor. Tenemos al Señor, somos bienaventurados, dichosos porque tenemos al Señor con nosotros. Así que, ¿cómo empezamos en nuestras vidas a poder procurar más esto? A poder creer más esto. Número 1, yo creo que algo muy sencillo es habla con el Señor. Empieza a pedirle al Señor. Usa la serie de los salmos. Señor, así sencillamente. Anhela mi alma y aún desea con ansias tu presencia. Señor, hubiera yo desfallecido si no hubiera habido la bondad tuya aquí. Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Señor, ven más, manifiéstate en mi vida. Una fe sencilla. Dame, como un bebé que quiere leche. Dame, desfallezco si no te tengo. Pero no, ¿saben? Es una parte, empezar a pedir. Pero se nos olvida también lo que dice.
cuán bienaventurado es el que en Él confía. Porque podemos pedir sin confiar, sin fe. Podemos pedir con nuestras reservas, porque a lo mejor me porté mal, porque a lo mejor no tuve mi devocional, porque a lo mejor está... No, si estás en Cristo, tienes al Señor, tienes al Espíritu Santo morando en ti, tienes al Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. A lo mejor no tienes el mismo anhelo que puedas ver ahí, pero tienes el Espíritu Santo morando adentro de ti. Y esa es una realidad. Y me encanta porque el Señor no nos deja así como que, bueno, pues sí, pero ¿será que el Señor quiere manifestarse en mi vida? Fíjense, Lucas 11, del versículo 9 al 13. Y lo hacemos porque el Señor mismo nos pide que lo hagamos, que pidamos más de Él. Fíjense, Lucas 11, búscalo en tu Biblia. El Señor Jesús eso es lo que nos mandó a hacer, que pidiéramos más de Él. Fíjate, Lucas 11, velo junto conmigo, del versículo 9. Versículo 9. Me encanta, porque el Señor es el más interesado que pidamos más de Él. Fíjate, así que yo les digo, Jesús está diciendo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes, que un padre, su hijo, le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Quieres, Señor, nada bueno niega? Si tú pides lo mejor que pueda haber, Él te va a dar más de Él, para que lo experimentes más, para que lo conozcas más. Pidamos con confianza, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos confiar. Y eso es parte de la integridad que dice aquí. Integridad básicamente es vivir conforme a lo que creo. Y si creo que el Señor es lo máximo que necesito, lo único, lo más importante, voy a anhelar buscarlo a Él. Para terminar, para concluir, a lo mejor algunos de los que están aquí, que a lo mejor vienen por primera vez o ya tienen tiempo viniendo, a lo mejor algunos de ustedes al estar escuchando todo esto dicen, oye, yo no tengo esta comunión con el Señor. Sí, escucho, pero mi corazón no está allí. Es más, ni siquiera había escuchado que había un Espíritu Santo para ti y para todos nosotros. Es esto. Miren, en el versículo 10, el salmista decía, prefiero estar en el umbral, en la puerta, que estar con los impíos, en la morada de los impíos. ¿Saben qué? Dios no fue así. Dios no fue así. El que moraba, el que mora en luz inaccesible, el que está en la gloria eterna, el Dios encarnado, Jesús, Él sí vino a morar en la tienda de los impíos. Él sí vino aquí a un mundo pecador que le rechazaba. Él sí vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como dice Juan 1:14. Y Él lo hizo para que todo aquel que le rechazaba, que prefería otras cosas, que vivía en contra de Dios, que vivía para sí, aquellos que no merecían estar con Él, Él vino y en la cruz murió por sus pecados, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna y pueda disfrutar. Ese es nuestro Jesús hermoso. Ese es nuestro Jesús hermoso que Él vino. Así que eso también nos alienta a nosotros, ¿verdad? Los que estamos en Cristo. Así que para el resto de nosotros, solamente a manera de recordar, al venir a número 1, al venir a nuestras reuniones dominicales, vengamos anhelando que el Señor nos visite y esperemos eso, que el Señor nos visite, que el Señor se manifieste aquí entre nosotros. Espera escuchar al Señor, espera lo bueno de Él. Y no solamente eso, cuando vayamos a nuestras reuniones o vengamos, así como el salmista dice, cuán preciosas son las moradas del Señor, porque ahí está. Veamos la iglesia diferente, como el cuerpo del Señor, donde Él está, donde Él se manifiesta, donde Él se revela. Veamos los grupos de casa con ojos de, ahí voy a encontrarme con el Señor, ahí voy a repasar lo que escuché, ahí voy a disfrutar, ahí está el Señor. Y no solamente eso, aún en las dificultades y en nuestro día a día, el Señor está con nosotros. El Señor nos fortalece. El Señor no está aislado, no estuvo aislado en la pandemia. Él estuvo obrando y Él está con nosotros, pase lo que pase. Y por último, nuevamente para recordar, pidámosle, pidan y se les dará. El Señor que vino a este mundo es el que se entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así que esta comunión no está reservada para los super cristianos, está reservada para todos aquellos que han creído en Jesús, son de Él, están en Cristo y ahora pueden disfrutar de la comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo. Así que, iglesia, que eso sea nuestra oración y ese sea nuestro anhelo. El Dios el Padre nos visite, podamos disfrutarlo más y más. Oremos.